Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte del caso de Lilian, esta joven que habría sido asesinada un tiempo atrás y que ya habíamos vivido la primera parte de su historia en un programa anterior. Lo que vamos a presentar ahora es un resumen completo de la crónica del caso, los detalles de cómo fue asesinada en este caso de feminicidio, por qué murió y quizás el cómo a lo mejor existía la esperanza de que ella no muera debido a un tiempo de respuesta bastante tardío también del sistema de emergencia. Pero lejos de eso hay que enfocarnos también en el ataque violento nuevamente de un hombre que sintió esa posesión sobre ella en lo meticuloso que fue para planificar el homicidio y el hecho de haber ido hasta su lugar de trabajo para cometerlo. Vamos a ver ese primer resumen en esta primera parte, digamos el resumen de la primera parte, y enfocarnos luego en esta segunda de la historia de Lilian Celeste. Resumen del programa anterior. Lilian Celeste Ayala Ruiz, una mujer llena de sueños y esperanza, vivió una vida marcada por la búsqueda constante de un futuro mejor para su familia. A los 22 años decidió dejar atrás su hogar en la ciudad de Ñemby y embarcarse en una aventura hacia nuevos horizontes en España. En ese país europeo conoció a otro paraguayo, un joven oriundo de Ciudad del Este, con quien inició una relación. Durante una década en el extranjero, Lilian construyó una vida junto a su concubino y su hija, fruto de su amor. Sin embargo, el deseo de volver a sus raíces los llevó de regreso a Paraguay. Se establecieron temporalmente en Ciudad del Este, pero la relación no prosperó y Lilian decidió regresar a la casa de sus padres en Ñemby. Su regreso a la ciudad natal marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida, lleno de esperanzas y también retos. Fue en las cercanías del Motel Venus, en el barrio Caguazú, donde trabajaba, que conoció a Matías Lisandro Sánchez, un joven 7 años menor que ella. Lo que comenzó como una relación aparentemente normal, rápidamente se convirtió en una verdadera pesadilla. La vida de Lilian con Lisandro Sánchez se tornó en un constante infierno de violencia, presión y celos incontrolables. La fachada de normalidad escondía un sufrimiento profundo que Lilian soportaba en silencio. La familia de Lilian, ajena a la realidad de su situación, no podía imaginar el calvario que su ser querido estaba viviendo. En agosto del año 2019, tras años de maltrato, Lilian decidió poner fin a esa relación. Sin embargo, el tormento no terminó allí. El 20 de septiembre de ese mismo año, la violencia culminó de la manera más trágica. Lilian fue asesinada por Lisandro Sánchez, arrebatando no solo su vida, sino también los sueños y las esperanzas que había cultivado con tanto esfuerzo. Esta causa es originaria de la unidad penal número 3 y yo soy titular de la unidad penal número 2 de Ñemby, pero en el mes de enero, al tomar vacaciones, cubrí la unidad penal número 3 y es ahí donde conozco a la mamá y al papá de Lilian en una situación muy dolorosa porque ellos iban al Ministerio Público y la mamá de Lilian se goteaba la cera de la vela por los brazos y estaba todo lleno de llagas y me decía: mi hija no es una prostituta, ella trabajaba, es una persona. Ella me quería dar a explicar que no hay no importa el oficio o la profesión que uno tenga, al ser víctima es víctima, pero ella me quería dar a entender de que su hija era una buena mujer y que lo que ella hacía en ese motel era trabajadora de ese motel. Y me explica y me cuenta la historia y es ahí cuando yo hablo con mi colega que en ese momento era interino en la unidad penal número 3, que es el doctor Osmar Segovia, y le digo: bueno, a mí me gustaría llevar conjuntamente contigo esta causa. Y es ahí como pedimos al fiscal general en aquel momento para la designación en calidad de coadyuvante y se dio esa resolución y es ahí donde comienzo yo a tomar intervención en la causa y a realizar los allanamientos que trajo como resultado después de 2 años la captura de Lisandro. Y ahora nos vamos a enfocar en la segunda parte de este viajero inesperado. Esto todo tiene siempre en los casos de feminicidio
un contexto, ¿verdad? Una historia previa, una historia violenta previa. Nosotros vamos a desgranar, porque accedimos a la historia completa de esta pareja, entonces vamos a ir desgranando todo lo que se fue destapando y desclasificando en el juicio que tuvo su cierre hace muy poco. Van ustedes a acceder, al igual que nosotros, a cada episodio que tuvo esta pareja y cómo fue esto ebulliendo a medida que transcurrió el tiempo. O sea, no fue un salto, no fue un 0 a 100 en segundos, sino que Lilian vio la progresión de una relación que comenzó a ser tóxica en el paso del tiempo. Ella fue agredida mucho tiempo, pero hubo un punto culmine en esta relación y fue en un evento social, en un cumpleaños de una niña, de la hijada de su pareja, donde todo cerró o culminó. Ahí dijo, basta. Capítulo 2 de esta historia. Antesala. 4 años duró la relación de Lilian Celeste Ayala con Lisandro Sánchez. 4 años en los que aguantó de todo, pero fue un momento específico en el que marcó el punto de quiebre para finalmente acabar con la ruptura. Aunque Lisandro ya no compartía mucho con la familia de Lilian, ella solía viajar kilómetros desde Ñemby hasta Escobar para pasar tiempo con la familia de su novio, especialmente después de convertirse en madrina de la sobrina de este. Hacia finales del mes de agosto del año 2019, fue justamente el cumpleaños de la niña donde todo cambió. Tanto la declaración de testigos como también la hija de Lilian, porque ella prestó declaración por medio de cámara Gesell o por la técnica de cámara Gesell, como también así por la extracción de los datos del teléfono de Lilian, se pudo comprobar, el Ministerio Público pudo comprobar que efectivamente en el mes de agosto, a fines de agosto, hubo un acontecimiento familiar, específicamente el cumpleaños de la hijada de Lilian, que a la vez era sobrina de Lisandro. En ese cumpleaños que se realizó en la ciudad de Escobar, se produjo una pelea entre ambos y producto de esa discusión, que fue a causa de celos enfermizos que la víctima refirió por mensajes a la hermana de Lisandro, él le había agredido con una botella. Él le había agredido con una botella y quedó con moretones en los brazos y también en el labio. Y esas mismas heridas fueron visualizadas por la hija de Lilian, y ella relata en cámara Gesell de que su mamá estaba muy, muy rara, muy triste, y que hubo un acontecimiento familiar también los primeros días de septiembre, y que le pregunta a su mamá qué le sucedía y que eran sus moretones que ella tenía en los brazos y porque tenía roto el labio. Y ella le cuenta a su hija de que tuvo una pelea con Lisandro y que Lisandro le había golpeado. En medio del festejo ocurrió un episodio que marcó el límite de todo lo que Lilian podía soportar. Fue un momento de humillación y violencia que le hizo tomar la firme decisión de alejarse de Lisandro. La separación parecía ser el primer paso hacia la recuperación y la paz que tanto anhelaba Lilian. También la cuñada. En cuanto a la cuñada, ella refirió, la que prestó declaración vía telemática, que está en España, le había relatado de esta pelea que ellos tuvieron. Ella le dice que qué suerte que esa botella no se rompió, porque si no el resultado iba a ser otro. Misma situación, ella cuenta a la cuñada, porque la cuñada tuvo una conversación vía WhatsApp con la cuñada, y la cuñada le refería: volver con mi hermano, luchar por mi hermano, ustedes se aman, y ella le dice en el audio que ella ya estaba cansada, que la gota que colmó el vaso era esa pelea que tuvieron en ese cumpleaños de su ahijada, la sobrina de Lisandro. Y también le dice que la historia iba a ser otra si esa botella realmente se rompía en sus brazos. Y bueno, esa fue la decisión, o por qué ella tomó esta decisión de dejar esta relación o terminar esta relación con Lisandro, por los celos enfermizos y por esta última agresión física que se dio en la ciudad de Escobar, que no fue denunciado tampoco por parte de Lilian.
Sin embargo, la distancia que puso entre ellos no trajo la tranquilidad que esperaba. En lugar de encontrar el respiro que buscaba, su vida comenzó a convertirse en un verdadero infierno. La violencia no se detuvo con la separación, sino que se intensificó y Lilian se vio acosada y amenazada constantemente. Los ribetes de esta terrible situación se darían a conocer en pleno desarrollo del juicio en julio del año 2024. Fue entonces cuando los detalles más oscuros y dolorosos de la vida de Lilian salieron a la luz, revelando el verdadero calvario que había vivido en manos de Lisandro Sánchez. En el capítulo 3 ustedes van a observar que en pleno juicio ocurrió algo realmente inédito. Pero entre paréntesis les quiero dejar una reflexión. En aquel tiempo, estamos hablando del año 2019, se habían alojado datos, pero muy sensibles y clave en torno a lo que van a ser después utilizados como carga probatoria en este juicio para demostrar la responsabilidad de Lisandro en el feminicidio. Y tiene que ver con el hostigamiento, el cual fue víctima de esta mujer. Se alojaron en un disco compacto, pese a que en aquel tiempo ya la tecnología del almacenamiento USB y otras, por ejemplo la nube, ya estaba en boga. Se prefirió utilizar esto para que vean ustedes que igual el Ministerio Público, es una crítica nada más, pero somera, utilizó algunas, digamos, suerte de o dispuso o obliga muchas veces a utilizar herramientas arcaicas para alojar pruebas realmente importantes que pueden ser destruidas no por intención, sino que por la misma fuerza de la naturaleza, el moho, por ejemplo. Pero ese no es el foco de este capítulo 3. El punto está en lo que ustedes van a escuchar o lo que van a acceder a la información a la que van a acceder aquí. Cientos y cientos de mensajes de segundo tras segundo de Lisandro hacia ella, hacia Lilian, intentando mantener un contacto con ella. Ya que dio por cerrada la relación, él intentaba nuevamente contactarse con ella. Nunca respondió. Fue la pericia al teléfono de Lilian Celeste Ayala lo que reveló muchos estremecedores detalles del tormento que vivió en sus últimas semanas de vida. Desde el momento en que ella decidió terminar la relación con Lisandro Sánchez, sus días se convirtieron en un suplicio difícil de soportar, pero que ella intentaba eludir hasta donde podía. Como se ve en este último cuadro aquí, tenemos una palabra sí en color rojo, que significa que este contacto fue eliminado del registro del teléfono y en la extracción se pudo recuperar. La revisión del contenido del teléfono de Lilian mostró una serie de mensajes y llamadas perdidas que reflejaban la desesperación y el control de Lisandro. Los textos eran perturbadores, llenos de amenazas, súplicas y promesas vacías. Lo que sale en la burbuja azul son los mensajes recibidos en el dispositivo. Cuando el dispositivo envía el mensaje va a salir de este lado color verde. ¿Sí? Entonces todos estos mensajes fueron enviados por ese número que la doctora nos proveyó. Quiero enviarte algo, vida, sería, ¿por qué haces así? No entiendo la palabra que dice al principio, no vas a atenderme amor, atenderme un rato, porque así me hace caer, vida, salir a la vuelta, desbloquearme, amor, negociar, y otra vez me hace salir. Tenemos mensajes desde el primer
registro así 13 de septiembre de 2019, va el 14, sigue el 14, tenemos el 15, 16. ¿Todo el mismo contexto? Sí, por favor, que hace amor, desbloqueame otra vez. Por ejemplo, el 16 de septiembre, desbloqueame otra vez para hablar contigo. Lilian, en su intento de protegerse y encontrar un poco de paz, decidió no responder, esperando que el silencio calmara la furia de su expareja. Pero ignorar todo aquello sería su sentencia de muerte. En ningún momento tenemos respuestas de la otra parte hasta ahora. Era una relación tan tóxica que referían de que ella vivía con un auricular. En este auricular, entonces, ella, por ejemplo, hacía los quehaceres de su casa, de su propio trabajo, y ella tenía que estar conectada a ese auricular y a la llamada con él. Luego, después de esta agresión física y la determinación de Lilian de terminar esta relación, ella le bloquea a Lisandro, y en juicio oral, a través del extracto de llamada y la extracción de datos, se pudo ver de que él se encontraba bloqueado en el WhatsApp, en llamadas, pero igual queda registro cada vez que uno llama o cada vez que uno envía un mensaje. En juicio oral, con el perito de la Policía Nacional, que es Ronald, se pudo mostrar al tribunal de que efectivamente él llamaba 314 veces en poco tiempo, fueron creo en 2 días, donde él llamaba y no había ninguna contestación por parte de Lilian. También enviaba mensajes: por favor, mi amor, te amo, desbloqueame. Un montón de mensajes y llamadas de Lisandro para la línea de Lilian, y sin ningún retorno o contestación por parte de ella. Le hostigaba para retomar la relación. Sí. ¿En qué redes sociales él le escribía? Le escribió en el Facebook, y no recuerdo si en el Instagram, pero sí en el Facebook sí quedaron mensajes de él para con ella. Cada vibración del teléfono era un recordatorio del peligro que la acechaba, una sombra oscura que no la dejaba en paz. La presión de Lisandro no cesó ni un momento, incluso posterior a su muerte, cuando continuó enviando mensajes. Del 16 sacamos al 19 de septiembre y llamame, amor. ¿Qué horario empieza el 19? El 19 empieza a las 09 p.m. 09 p.m. con 34 segundos. Llamame. Con la extracción de datos del teléfono de Lilian se encontraron todos estos mensajes y llamadas y redes sociales, o todos los mensajes que él enviaba y las llamadas que él realizaba a ella, y también otro último mensaje el 27 de septiembre, que fue posterior al hecho, donde él le ponía llamame, como una coartada o como un... Ella estaba prófugo de la justicia y le pone un mensaje a ella: llamame. Y es lo que el tribunal también consideró como una circunstancia desfavorable, como para encubrir el hecho que había cometido. La obsesión de Lisandro por reconquistar a Lilian se intensificó aún más al enterarse de un detalle que cambiaría todo. Algo se gestaba en el vientre de Lilian. También en juicio, con la declaración de los familiares, se comprobó que el 16 de septiembre del año en que ocurrió el hecho, él fue hasta la casa de Lilian. Ella no estaba, se había retirado para alquilar un traje de danza de su hija, y él fue hasta la casa y pidió al papá y a la mamá de Lilian que intervinieran y que hicieran cambiar esa determinación por parte de Lilian, y los padres le refirieron de que ella era una persona adulta y que si había tomado esta decisión y no quería retroceder, ellos no podían tomar intervención o partido con relación a él. Es en ese momento donde él se enoja y comienza a referir palabras irreproducibles contra ella, que era una mujer de mala vida, que era una mala madre, mala hija, que tenía enfermedades venéreas. Es decir, que refirió, insultó tanto a Lilian frente a los padres, la denigró.
Es así que luego después la mamá termina de cocinar porque fue al mediodía y le invita a comer a Lisandro porque él no se retiraba de la casa. Y él refirió en la mesa durante ese almorzaba que toda esta situación había creado en él ideas malas, que pasaban por su cabeza ideas malas y que él las iba a ejecutar. La mamá refiere en juicio que jamás se imaginó que él iba a matar a Lilian y que le dijo: vos sos una persona joven que puede encontrar una persona que le ame, y que Lilian también era joven, que él no tenía que pensar en autoeliminarse o suicidarse. Es decir, ella le da ese consejo a él para que siga su vida. Le da contención. Él le dio una contención, pero jamás, como ella dijo en juicio oral, tanto él, ella y el papá, que jamás ellos pensaron en un suicidio, no así en un feminicidio, o que la víctima iba a ser la hija. Este descubrimiento, en lugar de detener la violencia, parecía haberla exacerbado, llevando a Lisandro a extremos impensables. Lilian Celeste Ayala Ruiz enfrentó su destino con una valentía silenciosa, intentando protegerse y proteger al niño que crecía en su vientre. En el cuarto capítulo está quizás una de las partes más fuertes de esta segunda parte de esta historia de Lilian Celeste, y es porque se descubre cuál habría sido la motivación del feminicidio. Una motivación que, queremos siempre aclarar esto, jamás va a justificar el quitarle la vida a nadie, pero siempre en el análisis de este tipo de casos se cuenta, se detalla, porque es para tener el contexto de los casos. Lilian estaba embarazada y su padre, el padre de ese niño, esa niña que esperaba, era Lisandro. Lo que sucedió en ese momento es que Lilian, cuando cerró el capítulo de una relación tóxica, violenta con Lisandro, comenzó a salir de ese mundo bastante violento, muy cruel, y intentaba rehacer su vida ya con otra persona. Y aquí comenzaron los problemas. Capítulo 4. Embarazada. Embarazada. La vida de Lilian Celeste Ayala no fue la única a la que Lisandro Sánchez puso fin. Durante la autopsia, el médico forense reveló una sospecha que añadió una capa aún más trágica a su historia. Lilian estaba embarazada. La fuerte sospecha no pudo ser confirmada durante la autopsia debido a que tenía pocas semanas de gestación. Su muerte violenta evitó que se pudiera determinar con certeza, ya que la sangre se coagula y era imposible realizar una confirmación definitiva. Al momento de hacer el levantamiento del cadáver de Lilian Celeste en el Hospital Distrital de Ñemby, se tomaron muestras para la prueba HCG. Pero, como explicó el perito, que al ser una muerte tan violenta, la sangre que se extrae de la víctima se coagula, que fue esta situación, esto que ocurrió con la muestra extraída de Lilian, que se tomó y inmediatamente se llevó al laboratorio forense, pero al momento de realizar la prueba, la sangre estaba coagulada, producto de esta muerte tan violenta que ella tuvo. Entonces no pudimos tener un HCG positivo. Ella tenía apenas 7 semanas de embarazo. El niño que crecía en su vientre era de Lisandro. Pero Lilian no estaba dispuesta a compartir esa etapa de su vida con aquel hombre que tanto daño le había causado. Lilian ya estaba en pareja con otra persona y había decidido que Lisandro no sería parte de su futuro ni el de su hijo. Esta decisión, sin embargo, desató la ira de Lisandro. También por la declaración de testigos, tenemos la extracción de datos, tenemos que se comprobó de que ella había iniciado una relación o estaba conociendo a una persona. Incluso esta persona o esta nueva pareja de Lilian es que se comprueba en juicio oral, que le acompañaba a Lilian cuando ella recibía estas amenazas de Lisandro, y era uno de los encargados, digo uno porque también el papá era el que llevaba a Lilian hasta su trabajo y se iba a buscarlo. De repente, cuando Lilian bajaba del colectivo para no caminar, él iba a buscar de la ruta, como se dijo en juicio oral.
También esta persona era el que acompañaba a Lilian cuando ella tenía miedo hasta su trabajo. Incluso en una de las evaluaciones que se le hizo a Lisandro, él le menciona que en una oportunidad él le había llamado a Lisandro y le había dicho que dejara en paz a Lilian. Al enterarse del embarazo, su obsesión por controlar y poseer a Lilian se convirtió en una determinación fatal. Advirtió que la criatura no iba a nacer. Con la esperanza de encontrar un refugio seguro, Lilian planeaba volver a España con su niña de 11 años y el niño por nacer, para salvar sus vidas y empezar de nuevo lejos del tormento. Con relación a este hecho prestaron declaración testigos como ser la cuñada, quien refirió que tuvo una conversación con Lilian y que Lilian le había dicho que estaba feliz porque ya estaba embarazada, que hace 4 días que ya no comía porque estaba en el primer trimestre del embarazo, que tenía muchas náuseas pero que estaba feliz, que ella lo que deseaba es llevarla a su hija a España por el miedo que le tenía a Lisandro y las amenazas que Lisandro refería en todo momento, y que también le había contado a Lisandro de este embarazo y que Lisandro le dijo que esa criatura no iba a nacer. Eso contrastado con la declaración, la extracción del teléfono, específicamente los mensajes que tiene Lilian con la cuñada. Ella le refiere, es decir, le cuenta este embarazo a la cuñada y la cuñada le refiere: ¿qué va a decir tu familia si sabe que vos estás embarazada de Lisandro? Luego también tenemos la evaluación psicológica de Lisandro, donde Lisandro cuenta de que Lilian estaba embarazada y que por eso era las ganas que él tenía de volver con ella. Entonces fueron todas estas pruebas que demostraron o que convencieron al tribunal sobre la existencia de este embarazo de Lilian, el conocimiento que tenía Lisandro sobre este embarazo, igual la determinación y la decisión y finalmente el resultado, que fue el feminicidio, donde se comprobó que efectivamente no solamente se trató de un feminicidio, también de un homicidio de ese, es decir, terminó con la vida de Lilian como también así de su hijo. El 4 de septiembre del cumpleaños de su sobrino, el hijo de Marisa, allá que era hermana de Lilian Celeste. ¿Sí? Ella me contó que estaba embarazada, Lilian Celeste. ¿Sí? Estaba feliz, ella estaba. ¿Sí? Me contó que estaba embarazada, pero le dijo a Lisandro que el bebé no va a nacer. Le dijo a Lisandro que el bebé no va a nacer, que si no es de él, que no va a ser de nadie. Pese a las medidas que tomaban Lilian y su familia para protegerla, la ira de Lisandro fue mucho más peligrosa de lo que podían imaginar. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Viajero Inesperado es el segundo capítulo de esta historia del feminicidio de Lilian Celeste, el capítulo final de esta historia con la sentencia de Lisandro, un juicio al cual accedimos a los detalles de las pruebas, de la carga probatoria, de las evidencias que llevaron a Lisandro a una condena que en parte se podría considerar ejemplar, y digo en parte porque evidentemente esa vida no se devuelve y la familia sigue quebrantada por la ausencia de esa vida. Vamos a hacer esta primera, y al volver, ¿qué más ocurrió dentro de este juicio que cerró hace pocos días nada más en el mes de julio? Retomamos la segunda parte de esta historia de viajero asesino, el asesinato de Lilian Celeste. Recordarán ustedes que en la primera parte de esta historia dimos detalles de cómo habrían asesinado a Lilian Celeste, esta trabajadora de un motel que no esperaba que su asesino esté como cliente de una de las tantas habitaciones que tenía este motel de la ciudad de Ñemby. Ahí, en ese cuarto de motel, aguardaba por unas bebidas este hombre que la atrapó y de manera violenta le asestó varias puñaladas hasta tiempo después
Cuando intentaban darle auxilio y una larga espera, ella murió, falleció en un hospital ahí de la ciudad, en un hospital municipal. En esta segunda parte de la historia, nosotros accedimos al juicio, el que llevaron a Lisandro por este feminicidio tiempo después de que fue atrapado. En esta segunda parte ya ustedes accedieron también en los detalles de los mensajes bastante hostigadores de Lisandro, cómo detonó esta relación y probablemente el factor detonante de la ira de Lisandro sin justificarla. El embarazo de Lilian y su relación con otra persona. Él quería por todos los caminos que ella continúe con la relación estando embarazada. Ella ya no quería por ese estado de violencia, por recibir golpes y agresiones verbales. La historia ahora comienza a volverse un poco más turbia cuando, en cierta forma, también la familia de él cae bajo sospecha. Y esto se desprendió de algunos de los investigadores que en esa búsqueda de Lisandro habrían mencionado que él fue protegido por la familia. Esto fue negado al final del juicio por la mamá de él, pero sí confirmó un dato que se torna un tanto más escabroso. Lisandro tenía ya un perfil violento y fue con una anterior pareja con quien también tuvo hijos. Negaron ayuda. Tras cometer el atroz crimen, Lisandro Sánchez se convirtió en fugitivo, escapando hacia su natal Escobar, en el departamento de Paraguarí, mientras la familia de Lilian Celeste Ayala recibía informaciones sobre Lisandro y su posible punto de ocultamiento en los montes de aquella zona. Las autoridades tardaron 2 largos años en encontrarlo. Durante ese tiempo, Lisandro utilizaba una casa abandonada para dormir y pasaba la mayor parte del día en el monte. Supuestamente, sus familiares le llevaban comida y se encargaban del pago del servicio de luz eléctrica para su escondite, asegurando que tuviera lo necesario para sobrevivir en su huida. Esta situación, sin embargo, fue negada rotundamente por su madre Bernabela Barrios. Según su versión, ellos ni siquiera sabían que el feminicida se encontraba en la zona de Escobar. Soy una víctima más, como mamá tengo que poner la cara por los hijos malos y buenos. Así de sencillo. Nadie, una madre que tiene 5 sentidos, le va a decir nada a su hijo que haga esto, que haga aquello. Eso es mentira, eso es lo que más a mí me duele. Eso es lo que más a mí me duele. Estaba por mi, como se dice, por mi pestaña y nosotros no sabíamos nada. Y nosotros vivíamos en el pueblo. Todo el mundo me va a ver cuando voy con la comida o algo así. Y es más que nosotros estábamos, yo por ejemplo, y tengo un hermano que es especial, estaba en campo. ¿Cómo puedo moverme? Yo no me puedo dejar porque él también estaba con COVID. O sea, ustedes nunca supieron que él estaba por el COVID. Las conversaciones entre su cuñada y Lilian mostraron un patrón de violencia en la vida de Lisandro, quien también había sido agresivo con su pareja anterior. Estos pormenores estremecedores subrayaron la peligrosa personalidad de Lisandro y la constante amenaza que representaba para quienes lo rodeaban. La captura de Lisandro Sánchez no solo significó el fin de su huida, sino también el inicio de un proceso de justicia para Lilian y su familia. La mamá y la hermana no prestaron declaración en juicio porque hicieron uso de su derecho a tenerse por ser un familiar. Si ellos tenían conocimiento, no me quedan dudas porque Escobar es un pueblo pequeño
y no estaba él muy lejos de la casa. Entonces creo que si bien otros pobladores tuvieron conocimiento, es decir, sabían dónde él estaba, ¿por qué no así la familia? Él también se había comunicado durante ese tiempo que estuvo prófugo, se había comunicado con la expareja. ¿Y por qué no te comunicarías con tu mamá o tu papá estando en el mismo pueblo y a pocos kilómetros de distancia? Es decir, uno siempre va a recurrir a los padres. Y creo que esta fue la situación, pero de ahí si prestaron logística o no, no podría decirte con seguridad si así fue. Nosotros hicimos allanamiento porque fueron varios los allanamientos realizados en la ciudad de Escobar a fin de capturar a Lisandro, y uno de ellos fue en la casa de los padres, donde efectivamente esa vez no estaba ahí y tampoco encontramos ningún tipo de elementos para sospechar de que ellos lo estaban ocultando. Las conversaciones mostraron la desesperación y el sufrimiento que Lilian había soportado y el terror que Lisandro había sembrado en su vida y en la de otras mujeres. Capítulo 6, una junta médica. Esto tendría que haber terminado hace un tiempo, es decir, se pasaron en cuanto a la conclusión del juicio. Pero finalmente el que se haya retrasado obtuvo una consideración especial finalmente en la carga en cuanto a la cantidad de años al que fue sentenciado Lisandro. Sucede que más o menos allá por el 18 de julio tendría que haberse tenido la conclusión de todo esto. Pero hubo un pedido de un psiquiatra de la Corte para que él sea sometido a una nueva junta médica, una nueva inspección médica de salud mental, claro, para que lo evalúen y vean su condición médica. Este fue el desenlace. Junta médica. 15 días transcurrieron desde el inicio del esperado juicio contra Lisandro Sánchez, cuando un pequeño tropezón surgió en el camino hacia la justicia. El final del juicio estaba fijado para un jueves 18 de julio del año 2024. Las pruebas presentadas por la Fiscalía y los testimonios eran contundentes, al igual que el informe elaborado por el psicólogo forense del Ministerio Público. Referían que era una persona que miente para ocultar ciertos aspectos o para ocultar hechos cometidos que no son aceptados socialmente. Refería también que es una persona que no puede contener sus impulsos, que tenía psicopatías como las psicopatías que él tenía era trastornos de persecución, es decir, él tenía delirios de persecución, también que tenía una empatía pero selectiva, que era una persona violenta, resentida socialmente, es decir, daban ciertos aspectos de su personalidad que hicieron al tribunal considerar que era una persona peligrosa. La presidenta del tribunal, la doctora Nancy, al momento de explicar la sentencia, Y ahora llegamos al final de esta historia, la segunda parte del viajero asesino, el caso del feminicidio de Lilian Celeste. Una joven trabajadora iba a ser madre, ella estaba embarazada, estaba esperando el hijo de Lisandro, este hombre que decidió asesinarla porque ella ya no quería ser violentada por él. Y quedó demostrado en todo este juicio, que igual tuvo su retraso por una nueva evaluación psiquiátrica, que Lisandro planificó todo esto y tuvo intenciones de matarla, porque se resistía a que ella tenga una nueva vida. ¿Cuál fue esa decisión de este tribunal? Fallo unánime. En esta causa en específico hubieron varios intervinientes, varios agentes fiscales que cada uno puso su granito de arena. Tenemos la intervención del doctor Guillermo Sanabria, que fue el que realizó el levantamiento del cuerpo de Lilian,
en el hospital. Luego toma intervención el doctor Osmar Segovia, quien es el que solicita en este caso los pedidos de informe a las telefonías, del cual pudo salir las ubicaciones de antena, que fue contundente para el juicio oral. Luego después, cuando hubo un cambio en la unidad número 3, estuvo la agente fiscal Fanny Aguilera, y ella realizó la cámara, es decir, solicitó al juzgado la toma de relato de testimonio de la hija de nuestra víctima, que fue también contundente en el juicio oral para demostrar las consecuencias reprochables de este hecho. Es decir, que cada agente fiscal que intervino en la causa realizó su trabajo y hizo posible el resultado, que fue una condena. Creo que los familiares lo que agradecen con relación a mi persona es que en 2 años no di descanso hasta encontrarlo, porque ellos lo que querían, la mamá lo único que quería era encontrar a Lisandro para preguntarle por qué, mi hijo, por qué hiciste eso. El juicio contra Lisandro Sánchez llegó a su culminación con la deliberación final de las juezas Nancy Adorno, la presidenta del tribunal, Isabel Mesa y Magdalena dos Santos. Como miembros, de forma unánime decidieron la condena de Lisandro Sánchez, trayendo un sentido de justicia para Lilian Celeste Ayala Ruiz y toda su familia. Y creo que con la cantidad de pruebas que se produjeron en juicio oral iba a ser inevitable un resultado distinto al que se dio, porque tenemos el relato de cámara Gesell de la hija, también de los familiares, de personas que eran transeúntes y que ayudaron a Lilian en aquella oportunidad, efectivos policiales, agentes de la Policía Nacional, el extracto y el análisis de la ubicación de celdas de Lisandro, de la ciudad de Escobar hasta el motel. Y es decir, son pruebas que iba a ser inevitable otro resultado que no sea la de condena. Así que creo que el tribunal así lo consideró, lo tuvo como probado y unánime lo dieron como resultado una condena de 29 años. La fiscal Laura Guillén solicitó la máxima condena, 30 años de prisión más 10 años de medidas de seguridad, teniendo en cuenta la alta peligrosidad de Lisandro. Sin embargo, el fallo final fue un poco menor. El tribunal explica que los 29 años, ese un año que se resta, es teniendo en cuenta la finalidad de la pena, y también que es con miras a la readaptación de esta persona a una vida sin delinquir. Tenemos que él tiene 37 o 38 años al momento de la condena, y esa circunstancia, de acuerdo al artículo 65 del Código Penal, el tribunal lo consideró a favor y le resta un año de pena privativa de libertad. Y fue efectivamente 29 años de pena privativa de libertad y 5 de seguridad. La defensa de Lisandro Sánchez argumentó que no había pruebas concluyentes que lo vincularan al crimen, cuestionando la ausencia de huellas dactilares en la escena de aquel asesinato. A pesar de los argumentos de la defensa, el tribunal consideró la totalidad de las pruebas y testimonios presentados. En su veredicto, la jueza Nancy Adorno destacó el impacto devastador del crimen, enfocándose en que una menor de 17 años quedó huérfana y sufre de depresión desde la muerte de su madre, una consecuencia directa de los actos de Lisandro.